Fíjense, prepárense, porque en lo espiritual no hay coincidencia, no hay casualidad. En la vida espiritual todo es causalidad, ¿verdad? Actuamos y Dios siempre responde. Una de las canciones en la adoración fue: lo mejor está por llegar. Y eso es una verdad indiscutible. Lo mejor está por llegar. Pero tenemos que tener fe en que eso va a ser así. Y yo voy a estar hoy hablando de muchas cosas que Dios me ha permitido vivir, pero también de muchas cosas que Dios me ha permitido captar que va a suceder. Y Dios ha hecho cosas muy bonitas, interesantes, como las que han visto, pero lo mejor está por llegar. Así va a ser. Saben que la Biblia dice que Dios nos da dones, ¿no? A cada quien nos da dones. Uno les da el don de profecía, otros de sanidad, otros de administración, otros de palabra, de enseñanza como maestro. A mí Dios pues me ha dado como un don especial para administrar. Y a mi señora y a mí nos ha dado también dones especiales sobre el área de restauración de pareja, de matrimonio y de familia. ¿Dónde están aquí los casados, los que tienen matrimonio? Ajá, bastante. ¿Y los que tienen hijos? Ah, pero son más los que tienen hijos que los que están casados. Los hijos son una bendición. Mi señora dice que si ella hubiese sabido eso antes, no hubiese tenido 3, hubiese tenido como 6. Pero conocimos de Dios hace 15 años y ahora es que nos damos cuenta, o sea, vivimos que los hijos son una bendición. Lo estamos disfrutando. Y entonces mi señora dice, yo hubiese sabido eso cuando nos casamos o hace mucho tiempo, hubiese tenido 6, 7. Pero Dios es fiel. Fíjense, vamos a hablar de principios para la prosperidad integral. Hay gente que dice, bueno, y van a hablar de prosperidad. Lo relacionamos con el dinero, con la riqueza. Y Dios desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. La palabra de Dios en 3 de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces es importante que nosotros en la iglesia no estemos en contra de la prosperidad, en contra del dinero, en contra de la riqueza. El dinero y la riqueza no es malo. Lo que es malo es algunas formas como obtener el dinero, y también es malo y feo y que no es del agrado de Dios las muchas cosas en cómo utilizamos el dinero. Pero si nosotros obtenemos el dinero legalmente y con una actitud del agrado de Dios, eso está bien, que crezcamos, que nos desarrollemos, que tengamos mucho dinero. Y sobre todo, ¿para qué queremos el dinero y en qué lo utilizamos? Eso debe ser del agrado de Dios. Casi todas las iglesias están comprando terreno para construir su iglesia. ¿Con qué compran el terreno? Con dinero. ¿Y con qué van a construir la iglesia? Con dinero. En la iglesia allá en Barquisimeto quieren comprar autobuses para salir a hacer obras sociales y a evangelizar. ¿Y con qué van a comprar los autobuses? Todo es con dinero. Entonces no tengamos rechazo al dinero. El dinero no es que es del diablo, el dinero es de Dios. La Biblia dice que Dios da el poder para hacer la riqueza. La riqueza. Y nos da estrategia. Y yo siento que Dios me ha mostrado que Venezuela va a vivir en una prosperidad sobrenatural. Sobrenatural la prosperidad de Venezuela. Como decía la otra canción, de soñar. Soñar.
Y muchas veces uno tiene esperanza, pero la esperanza siempre es lo que se espera. Pero esas cosas que soñamos y que esperamos se van a hacer realidad, para disfrutarle y para darle siempre la gloria a Dios. Entonces fíjense, principios que Dios me ha mostrado, me ha enseñado, y esos principios son para la prosperidad integral. Primero es importante que sepamos que Dios desea que nosotros seamos, primero que nada, salvos. Y la evangelización es para que la gente reciba al Señor en su corazón y sean salvos. Eso es lo más importante para Dios y debe ser lo más importante para nosotros, la salvación, ¿verdad? Pero después Dios desea que nosotros seamos sanos, que seamos sanos. Y la palabra dice que con la muerte de Cristo en la cruz nosotros somos sanos, que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces nosotros tenemos que tener fe en que vamos a ser salvos y sanos. Pero la palabra también dice que vamos a ser libres de todo espíritu que no es del agrado de Dios. Y todo es espiritual. El que es mentiroso, ese es un espíritu de mentira. Nosotros todos los cristianos debemos ser libres del espíritu de mentira. ¿Y cuál espíritu debe entrar en nosotros? El espíritu de la verdad y la sinceridad. Hay espíritu de adulterio. Ese es un espíritu, el adulterio. Ese espíritu debe salir de la vida de nosotros los cristianos. ¿Y cuál espíritu debe entrar en nosotros? El espíritu de la fidelidad. El odio es un espíritu. Y ese debe salir de nosotros. ¿Y cuál espíritu debe entrar en nosotros? El amor, la reconciliación, la tolerancia. Entonces, nosotros los cristianos debemos ser libres de todos los espíritus que no son del agrado de Dios. Y debe entrar en nosotros todo el espíritu que es del agrado de Dios. Amor, la fe, los que están en fruto del espíritu. Amor, fe, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Pero también entre nosotros tiene que entrar humildad, misericordia, justicia, tolerancia, todo lo que es del agrado de Dios. Entonces así somos salvos, sanos y libres. Pero Dios también desea que seamos prosperados. Cuando yo vi el logo de Maranata en Barquisimeto el día viernes, yo le digo al pastor, pastor, el logo de Maranata, ¿qué cosa que coincide con lo que Dios me ha mostrado? Que los cristianos debemos ser sanos, salvos, sanos, libres y solamente, a mí me dice que es prosperado. Y en el logo dice santidad. Y él me dice, hace 5 años en el logo decía prosperidad. Lo cambiaron porque el Espíritu Santo le reveló al pastor Javier Bertucci que debería ser, en lugar de prosperidad, santidad. Pero fíjense cómo yo no sabía nada de eso. Y él el viernes, hace 2 días, me dice, allí hace 5 años decía prosperidad. Entonces, en las cosas de Dios no hay nada de casualidad, es causalidad. Entonces, levanten ahí su mano. Nosotros todos los cristianos debemos ser salvo, sano, libre y prosperado. En el nombre de Jesús, así va a ser el pueblo de Yaracuy, el pueblo de Venezuela. Un pueblo sano, salvo, libre y prosperado. Prosperado. Ahora, ¿cuáles son los principios para ser prosperado? La clave es la obediencia. La clave del éxito espiritual es la obediencia. La clave del éxito en la vida es lo espiritual. Si nosotros le preguntamos, hacemos una encuesta en Venezuela a los 30 millones de habitantes, ¿qué es lo más importante, lo material o lo espiritual? ¿Qué respondería por lo menos 25 millones? Lo espiritual. Y si le hace otra pregunta, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿A lo material o a lo espiritual? Yo me imagino que responderá
como 3 millones a lo espiritual. Pero 25 millones responderían que lo más importante es lo espiritual. Pero ¿a qué le dedican más tiempo? La mayoría responderían que lo material. Entonces no hay coherencia entre lo que pensamos, entre lo que creemos y lo que hacemos. Y la mayoría de los cristianos conocemos palabra y creemos en la palabra, pero no obedecemos la palabra. Y Dios me ha mostrado que la clave del éxito espiritual está en obedecer la palabra. Las bendiciones vienen por la obediencia. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Bendiciones de la obediencia. Y es muy agradable que en la vida de uno ocurran todo eso. Pero después en Deuteronomio 28:15 empiezan las consecuencias de la desobediencia. Y son hasta más largas que las bendiciones de la obediencia. Entonces hay consecuencias entre lo que hacemos. Si tenemos una actitud del agrado de Dios, hay bendición. Si hacemos cosas que no son del agrado de Dios, tiene sus consecuencias. Ataduras y maldiciones sobre nosotros y sobre nuestra familia y la descendencia. Entonces hay que ser obediente. Fíjense, primer principio, poner las cosas en manos de Dios. ¿Cuál es el primer principio? Poner las cosas en manos de Dios. Allí nosotros le ponemos la gestión en manos de Dios, porque ahí hablábamos principalmente de Banfoande, un banco que recibimos. Y en entregar la gestión y las cosas en manos de Dios, ¿por qué? Porque la palabra nos dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Y la misma palabra nos dice en Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y el Salmo 127 dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. ¿Quién quiere trabajar en vano? Nadie. ¿Quién quiere que se le cumplan todos sus proyectos, sus metas, sus deseos? Todos nosotros. ¿Y quién quiere vivir en bendición con casa, carro, salud, educación, vivienda? Todos nosotros. Pero la palabra dice que eso vendrá por añadidura. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces hay que poner las cosas en manos de Dios. Nuestra vida personal, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros negocios y el ministerio. ¿Quiénes tienen negocio de los que están aquí? Negocio, empresas, comercio. Son poquitos. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquí se multiplican de manera sobrenatural los hombres y mujeres con negocios, con comercios, con empresas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dios me pone que les dé más bien las claves para que ustedes monten negocios exitosos. Yo últimamente he estado predicando de lo que Dios hizo en Banfoande aquí en el libro. Pero Dios también me ha mostrado que Él quiere que su pueblo aprenda, obedezca para que sea bendecido. Entonces estén atentos, porque todo esto que van a escuchar es para Dios le va a estar hablando a usted y le va a revelar estrategias, ideas, planes para que usted monte negocio y sea bendecido usted, su familia y sea bendecida la iglesia. Primer principio, poner las cosas en manos de Dios. Segundo principio, no lo van a colocar acá, limpiar antes de sembrar. ¿Sí? Limpiar antes de sembrar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 25. Que Dios es fuerte y celoso y persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero hace misericordia a millares, a los que guardan y cumplen sus mandamientos. Entonces, esto es lo que nos dice, que hay ataduras y maldiciones generacionales
Y nosotros sufrimos las consecuencias de lo que hacen nuestros padres o hicieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Pero también disfrutamos de las bendiciones, de lo bueno que hicieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos van a sufrir la bendición o la consecuencia de las actitudes de cada uno de ustedes. Esperemos que todo lo que ellos disfruten sean bendiciones de sus padres y la descendencia. Levantan ahí la mano. Declaro que su descendencia lo que va a disfrutar es las consecuencias, las bendiciones de la obediencia de todos y cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén. Ahora fíjense, yo por ejemplo recibí la presidencia de Banfoande en el año 2000 y cuando yo recibí el banco, lo recibí y lo entregué en manos de Dios, entregado en manos de Dios. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, guíanos, danos las ideas, las estrategias, las acciones que debemos tomar, las decisiones para que el banco sea de satisfacción de los trabajadores, de los clientes y de la comunidad. Y siempre te daremos las gracias a ti. Yo decía las gracias, todavía no decía gloria a Dios, porque yo tenía 6 meses de convertido, estaba muy nuevo. Año 2000. Y a las 2 horas estaba pidiéndole perdón a Dios en un acto de arrepentimiento por todo lo malo que habían hecho en el banco en 49 años. Por supuesto de rodillas, estaba de rodillas, con una lista de 3 páginas. 3 páginas, todo anotado allí, lo que supuestamente habían hecho en el banco, que no fue del agrado de Dios, en 49 años. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pido perdón como máxima autoridad del banco y me arrepiento de todo lo que han hecho en este banco que no ha sido de tu agrado. Maltrato a los trabajadores, maltrato a los clientes, por el odio, por el rencor, por fornicación, por brujería, hechicería, santería, por homosexualismo, lesbianismo, por hurto, robo, mentira, todo. 3 páginas pidiéndole perdón a Dios por todo lo que hicieron el banco en 50 años. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Porque la palabra de Dios en la Biblia dice, en 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios a mí me mostró que eso que lo debemos hacer como personas, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, también se aplicaba al banco. Entonces, Éxodo 25 nos dice que hay consecuencias y ataduras generacionales, pero 2 de Crónicas 7:14 nos dice que si uno ora y se arrepiente, ¿verdad?, Dios va a sanar la tierra. ¿Quién estaba sanando en ese momento? Al banco. Yo recuerdo que en el año 2003 yo recibí la presidencia de Cadivi y también hice entrega de Cadivi en cadena nacional en un Arló presidente. Le dije al presidente cuando me dio la oportunidad de saludar, presidente, permítame pedirle a Dios en el nombre de su amado Hijo Jesucristo que el Espíritu Santo nos guíe en Cadivi para que Cadivi sea reconocido por siempre como una gestión eficiente, honesta y transparente. Y así fue Cadivi hasta el año 2005. Cadivi ahora desapareció. ¿Por qué desapareció Cadivi? Porque sacaron a Dios de Cadivi. Y Banfoande vivió en prosperidad hasta el año 2006, porque en el año 2007 sacaron a Dios de Banfoande. Ahora es el Banco Bicentenario, porque Banfoande se unió con 4 bancos quebrados y ahora es el Banco Bicentenario.
Pero las bendiciones de las que vamos a hablar desaparecieron en el año 2007 y 2008. Para que los que no tienen los detalles, Banfoandes en el año 2000 era el banco número 43 de 43 que habían en Venezuela. A veces no amanecía de último, sino de penúltimo, de 42. Y Dios lo puso en el año 2006 de banco número 7. Se cumple una de las bendiciones de la obediencia en Deuteronomio 28, del 1 al 14, que dice: serás cabeza, no serás cola. Y el banco vivió en sobreabundancia. Entonces, primer principio, poner las cosas en manos de Dios. Segundo, limpiar antes de sembrar. Tercero, actuar en base a los principios de Dios, que lo vamos ahorita a actuar en base a los principios de Dios. El primero es el amor. El primero es el amor. Tenemos que hacer todo con amor. La palabra dice que inclusive podemos entregar todos nuestros bienes, y si no lo hacemos con amor, que de nada vale, ¿verdad? Y la palabra dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que si nosotros amamos a Dios, guardamos los mandamientos. Y la palabra dice, segundo, concentrando todos los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama al prójimo no miente, no roba, no mata, no envidia. Entonces Dios lo encerró en el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios me ha mostrado a mí que la única manera que nosotros demostremos que amamos a Dios es amando al prójimo. El que no ama al prójimo es mentira de que ama a Dios. Ahora, para amar al prójimo hay que orar, pedirle a Dios que lo ayude a uno, porque parece que los seres humanos nacimos no para amar al prójimo. Solamente con la ayuda de Dios podemos amar al prójimo. ¿Y saben qué estrategia me dio Dios a mí para amar al prójimo? Piensa que el prójimo son hijos tuyos. Si son adultos, piensa que son tus padres. Si son contemporáneos, piensa que son tus hermanos. Y si son menores, piensan que son tus hijos. Pero yo digo en forma general, hay que tratarlo como que fueran sus hijos. Entonces, en Banfoandes se le dio a los trabajadores lo que uno solamente le daría a sus hijos. ¿Por qué? Por amor. Los trabajadores en Banfoandes, cuando el banco prosperó, empezó a prosperar, el banco le dio a los trabajadores casa, crédito de vehículo, crédito de vivienda, le pagaba los estudios. Al que sacaba más de 18 puntos, se le pagaba el 100% de los estudios. HCM, hospitalización, cirugía y mortalidad completo. A los activos y a los jubilados. Y a su familia. Recuerdo que cuando llegamos a Banfoandes, de 1.100 hijos de trabajadores, solo 300 tenían cobertura de HCM. Y a los 9 meses, a los 6 meses todos tenían cobertura de HCM. Los trabajadores, los jubilados y su familia. Crédito de vivienda, crédito de vehículo, los estudios. El estacionamiento se le pagaba solo a los gerentes, 25 gerentes. Y sacamos cuenta y le pudimos pagar el estacionamiento a todos los gerentes, a todo el personal, a nivel nacional. Estacionamiento. Y la cobertura que les digo de HCM, había una cobertura de 5 millones para los gerentes y 3 millones para el resto. Y yo digo, eso no debería ser así.
Los que más ganan, se les cubre más. Si ellos tienen más dinero, deberían de tener más facilidad. Revisamos y lo pusimos todo igual. En 3 millones, porque eso era enero del año 2001 y el banco no tenía dinero. Estaba todavía resucitando. Pero sí igualamos. La cobertura, todos a 3 millones. Estacionamiento, pago a todos. Y entonces los empleados empezaron a tener satisfacción de vivienda, estudio, salud, transporte con sus vehículos. Y todo eso por amor. Por amor. A los clientes del banco, les pongo este testimonio rapidito. Los créditos industriales, los que tenían crédito en el banco, los créditos industriales eran 1.800 millones, habían de crédito en abril del 2001. Y le mejoramos los montos, los plazos, la periodo de gracia, le bajamos las tasas de interés. Y en abril del 2001 los créditos eran 1.800 millones. Y en diciembre, 8 meses después, los créditos eran 11 millardos. Crecieron 400% en 8 meses. ¿Eso es natural o sobrenatural? Entonces denle un aplauso a Dios si es sobrenatural. Entonces fíjense, les hablo de un amor practicado con los clientes y un amor practicado con los trabajadores. Recuerdo, fíjense esto, había una cartera de crédito agrícola, 22 millardos. 20 millardos de crédito agrícola era con dinero del banco, de Banfoande, pero 2 millardos era con dinero de Fondafa, que se lo daba a Banfoande para que lo diera en crédito. En el año 2002, las tasas de interés se fueron para 70%. Y la tasa agrícola llegó a 48%. Nosotros la teníamos en 13% y la llevamos a 24% la tasa de interés agrícola. Pero eso era para los 20 millones con dinero nuestro. Pero los 2 millones con dinero de Fondafa, la tasa de interés tenía que ser 48%. Le mandamos una comunicación y después otra diciéndole que nos permitieran poner esos 2 millardos en 24% y nos dijeron que no. Y nosotros sacamos cuenta y dijimos, a todos los clientes se la vamos a poner en 24%, pero nosotros tuvimos que asumir la diferencia entre 24% y 48%, y eso fueron como 50 millones semestrales. ¿Pero por qué? Solamente para tratarlos igual a todos. Y eso solamente lo hace uno con alguien a quien ama. Porque legalmente no teníamos por qué hacerlo. Legalmente no teníamos por qué hacerlo. Asumimos, por decirlo así, la pérdida. Pero tratarlos a todos por igual. ¿Pero por qué? Porque yo sentía que Dios me decía, trátalos a todos por igual. Entonces, Dios está contento. Y la Biblia dice que uno tiene que actuar para que Dios esté contento. Y no actuar para que el hombre esté contento. Es para que Dios esté contento. Y allí estaban contentos los trabajadores y estaban contentos los clientes del banco. Entonces, si ellos están contentos, Dios está contento. Ahora fíjense, para darle todos esos beneficios a los trabajadores y a los clientes, en enero del año 2001, 3 meses después que se entregó el banco a Dios, y que se hizo el acto de arrepentimiento y pedirle perdón a Dios y declarar el banco libre de toda consecuencia mala del pasado. El banco dio ganancia en enero del 2001, dio de ganancia 30 millones de bolívares. Y practicamos un principio que yo tenía practicándolo en mi vida 15 años,
que es el principio del diezmo. ¿Quiénes diezman aquí? Bajen la mano. El principio del diezmo es un principio de Dios para la prosperidad y la sobreabundancia. Entonces, en enero del 2001, el banco dio de ganancia 30 millones de bolívares y practicamos el diezmo. Dimos 3 millones de bolívares para obras sociales. El único cristiano en la directiva de Banfuande era yo. En total éramos 8 principales, 6 principales y 6 suplentes, 12. Y Dios me puso en gracia, y como yo tenía 15 años practicándolo, Dios me puso en gracia para que los convenciera. Yo les dije, mire, si practicamos esto, este banco que está quebrado va a prosperar. Ellos creyeron en mí, yo creo que más que en Dios, porque no conocían de Dios. Pero de una vez empezaron los ataques. Los ataques comenzaron enero, febrero y marzo. Y dijeron que esa era una estrategia mía para robarme el dinero. Y así seguí diezmando. En febrero me siguieron ofendiendo y diezmé en marzo. El banco diezmó en marzo. Y recuerdo que en marzo hubo una tentación adicional. Yo ganaba 3 millones como presidente del banco y alguien me ofreció 50 millones, o sea, me insinuó que yo me podía ganar 50 millones mensuales. Pero eso era haciendo algo indebido que no era del agrado de Dios. Y yo le dije, no, si lo haces así para mejorar el banco, lo acepto. Así no. Entonces él me dijo, ay, ¿me vas a echar esa broma así? Me dijo otra cosa, pero ¿me vas a echar esa broma así? Y dije, bueno, entonces no administras nada de la cartera de inversiones del banco. Pero entonces fíjense, nos mantuvimos fieles diezmando enero, febrero y marzo. Nos mantuvimos fieles ante una tentación de que me dieran 50 millones de bolívares mensuales. Yo ganaba 3 mensuales como presidente del banco. Pero en abril Dios respondió y el banco se ganó 300 millones de bolívares. Ya no me ofendieron más nunca. Ya no me ofendieron más nunca. Y fíjense para que vean cómo actúa Dios. El año 2000, sin Dios, el banco tuvo de ganancia 395 millones. El año 2001, en manos de Dios y practicando el diezmo, el banco tuvo de ganancia 3.500 millones. 10 veces más. Y el diezmo del año 2001 fueron 495 millones. Más que la ganancia del año anterior. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Y empezamos diezmando enero, febrero, marzo, abril de la utilidad neta del banco después de impuestos. Y fue tanta la prosperidad del banco en ese primer semestre que en junio yo le dije a la directiva, no vamos a diezmar de la utilidad neta, vamos a diezmar de la utilidad bruta antes de impuestos. Entonces el diezmo era como un 12-13%. No era 10, era 13, porque era antes de impuestos. Y fíjense algo, el banco se ganó en el 2001. Estén pendientes de la cifra. ¿Cuánto fue la ganancia de enero del 2001? 30 millones. La de abril, 300 millones. Todo el año 2001, 3.500 millones. En el año 2002, 6.400 millones. En el año 2003, 12.500 millones. En el año 2004, 25.000 millones. En el año 2005, 52.000 millones. En el año 2006, 100.000 millones. Un aplauso a Dios que es fiel. Ahora, las bendiciones que ustedes escucharon para los clientes y para los trabajadores fue por toda esa prosperidad
que había dinero cada día más para bendecir, para bendecir, para bendecir. En enero del 2001, cuando se aprobó el diezmo, se aprobó que el 10% de la ganancia del banco era para los trabajadores. Se aprobó el diezmo de 30 millones, 3. Y se aprobó que 3 millones eran para los trabajadores. Cuando se le dio a los trabajadores, que ellos eran 750, lo que le correspondió a cada uno es, como decía ahorita, 40 bolívares. Y muchos decían, ¿y para qué nos dan eso tan poquito? Bueno, pero es que el banco está produciendo poquito, pero y cuando el banco produzca mucho, tú vas a tener mucho. El banco siguió, como les dije, en el 2004, 24 millardos, 24.000 millones. En el 2005, Dios nos había bendecido tanto que decidimos darle una ofrenda de 5%. La palabra dice que debemos dar en la medida en que somos prosperados. Y dimos 5%. Diezmo más 5%, 15%. ¿Saben cuánto era el 15% en cualquier mes del año 2005? Aproximadamente 1.500 millones. Porque el banco se ganaba mensualmente más de 7.000 millones. Era un banco quebrado. Pero si uno cumple los principios de Dios, Dios lo lleva a la prosperidad en sobreabundancia. ¿Y saben cuánto recibía? Yo les dije que en un mes, en el 2001, fueron como 40.000 bolívares, o como 40 bolívares. En el 2005 era, como decía ahorita, 1.000 bolívares mensuales, adicionales. Y eso se le daba cada 3 meses, que era como un sueldo adicional cada 3 meses. Los trabajadores vivían en prosperidad. En el 2004, mi secretaria tenía casa y carro. Y cuando yo veo a mi secretaria con casa y carro, yo digo, ya aquí en el banco no hay pobreza. Dios erradicó la pobreza. En el 2008, después que sacaron a Dios, ya no tenían esos bonos. A mí algunos me llamaban, porque yo entregué el banco en diciembre del 2006. En el 2007 sacaron a Dios del banco, la Biblia, los trípticos, todo. Yo tenía hasta un pastor cristiano que iba por todas las sucursales del banco en Venezuela a darle principios y valores a los trabajadores. Pero era un camuflaje para que los evangelizara. Entonces, fíjese, poner las cosas en manos de Dios, limpiar antes de sembrar, actuar con una actitud del agrado de Dios. Lo primero es el amor, y lo hacemos por fe. En fe que las cosas se van a cumplir. ¿Ah? ¿Qué dice la fe? Es la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos a Dios, pero creemos en Dios, y le creemos a Dios. Pero lo más importante es obedecerle a Dios y actuar con fe. La fe también nos dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que tener fe, actuar por fe. ¿Y por qué yo diezmé en Banfoante? Bueno, primero porque Dios ya me lo había mostrado 15 años atrás. Ahora, cuando yo empecé a diezmar de teniente, era católico y llevaba el diezmo a la iglesia del Valle en Caracas, una iglesia católica, porque yo leí la Biblia y Dios me dijo, eso es sagrado. Y yo le digo a mi señora, mami, Dios me dice que eso del diezmo es sagrado. Y empezamos a llevar el diezmo a una iglesia católica que era la que asistíamos. Y yo recuerdo que teníamos un televisor blanco y negro de 14 pulgadas. Y queríamos comprar un televisor de 19 pulgadas a colores. Y tuvimos que reunir 8 meses para cambiar el televisor. Pero fueron 8 meses apartando primero el diezmo. Y teníamos una neverita de 11 pies, chiquitica. Y queríamos una de 15 pies. 8 meses ahorrando para cambiar la nevera y 8 meses primero el diezmo.
porque lo compartíamos como algo sagrado. Sagrado. Y Dios siempre nos prosperaba. Yo recuerdo que yo era teniente, jugaba básquet aquí para las Panteras del Lara en Barquisimeto. Mi sueldo eran 2.000 bolívares. Y por jugar básquet para las Panteras me daban 2.000 bolívares mensual. Yo tenía más real que el comandante del batallón. Y le prestaba a los tenientes, a los capitanes, a los sargentos. Era subteniente y ganaba lo que ganaba el comandante del batallón. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la obediencia. Levanten ahí su mano. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy todos los que estamos acá salimos con un nuevo nivel de obediencia y van a ser bendecidos de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Entonces fíjense, para la parte del diezmo, nosotros gracias a Dios diezmamos hasta el año 2004. Hasta el año 2004. En el año 2004 Dios me levanta a medianoche y me dice, necesito que se preparen y que se pongan límite. Y toda la noche ahí, necesito que se preparen y se pongan límite, porque les voy a dar mucho, pero eso no es para ustedes. Yo estaba en Caracas y mi familia en San Cristóbal. Y así me tuvo toda la noche. Como a las 4 de la mañana el Señor me dice, necesito que se preparen, te pongas límite, porque les voy a dar mucho, pero eso no es para ustedes. Pero no se preocupen, porque a cada hijo le voy a dar una casa, un carro y un negocio. Yo digo, bueno, la cosa ya se está como emparejando. Y en la mañana, en lo que amanece, llamo a mi señora. Mami, anoche el Señor no me dejó dormir tratándome con algo muy especial. Que nos pusiéramos límite, que nos preparáramos, porque nos iba a dar mucho, pero eso no era para nosotros. Y mi señora, pues como son todas las damas preocupadas por la casa, los gastos. Ajá, pero tenemos muchos gastos de la casa, la comida, el colegio, las cosas que tenemos que... bueno, solamente para que nos vayamos preparando. Entonces, el año siguiente, 2005, Dios nos había bendecido ya mucho. Teníamos casa paga, carro pago y ahorros en el banco. En el 2005, yo entregué Banfoande y entregué Cadivi y me nombraron presidente de Bandes en diciembre del 2004. Y en ese mismo diciembre decidimos que en enero empezábamos a darle a Dios el diezmo más 20% más 10% de ofrenda, 20%, diezmo más 10. Y yo en Banfoande me gané en el 2004 110 millones. Y en Bandes en el año 2005 me gané 210 millones. ¿No van a aplaudir a Dios que es fiel? Dios es fiel. Y fíjense, yo le decía a mi señora, mami, le estamos dando a Dios el 20%, es porque nos ha bendecido mucho, no estamos haciendo negocio con el Señor. Nos dio la casa, carro, tenemos ahorro en el banco, tenemos todo, gracias a Dios, cubierto, vivimos en prosperidad. Eso fue en el 2005. En el 2006 yo le digo a mi señora, mami, Dios nos ha prosperado mucho, vamos a darle el diezmo más 20%. Le dimos el 30%. Ese año recuerdo que mis ingresos fueron 285 millones. Año 2006. En julio del 2006, el Señor me vuelve a levantar en la noche y me dice, ya has aprendido bastante de economía y finanzas en CENIAC, Banfoande, Cadivi, ahora estás en Bande. Ya aprendió bastante de economía y finanzas. ¿Quién es el dueño de una empresa? Y yo le digo, señor, el dueño de una empresa es el que tiene por lo menos el 51% de las acciones. Y el Señor me dice, bueno, por ahora ustedes siguen siendo los dueños porque yo tengo solo el 30%. ¿No van a aplaudir a Dios? ¿No van a aplaudir a Dios?
Y yo estaba en Caracas y mi familia en San Cristóbal. Entonces, bueno, orando ahí, Señor, darme sabiduría, inteligencia, ponme en gracia ante mi familia para informarle esto. Entonces llamo a mi señora y le digo, mami, anoche el Señor no me dejó dormir. Me preguntó que quién era el dueño de una empresa, yo le dije el que tenía por lo menos el 51%, y me dijo que los dueños seguíamos siendo nosotros porque él solo tenía el 30%. Y mi señora, ajá, pero ya estamos dando bastante, es el 30%, y la comida, y los carros, y el colegio, y la universidad, todos esos gastos. Y yo le digo, bueno, solamente te estoy comunicando lo que Dios me dijo para que lo vayamos procesando. Eso fue en julio del año 2006. En diciembre del 2006, yo voy a San Cristóbal en diciembre, y en San Cristóbal está Miguelito, el adorador dominicano. Miguelito, que estaba allá. Y Miguelito da un testimonio. Yo no tenía recursos para lanzar un CD, y oré y le pedí a Dios, Señor, si me das los recursos para lanzar el CD, de lo que yo obtenga por la venta de los CD, te doy el 60% y me quedo con el 40%. Entonces yo le digo a mi señora, mami, para Dios no es el 51%, es el 60%. ¿Se dan cuenta ustedes cómo Dios habla? Dios habla a través de la Biblia, Dios habla a través de los pastores, Dios habla a través de enlaces, Dios habla a través de la esposa, el esposo, a través de los hijos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, a través del periódico, a través de la televisión. Dios habla por todas partes. Y habla así uno durmiendo. A mí por lo que me habla mucho durmiendo. Pero hay que estar atento a escuchar la voz de Dios. Y con todo eso yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿y cuándo diferencio la voz tuya de la voz del diablo? Y el Señor me dijo, la vas a diferenciar fácilmente, porque al diablo no se le ocurre nada bueno. Entonces fíjense, cuando usted siente algo de amar, eso es de Dios. Cuando de servir, eso es de Dios. Ten fe en tal cosa, eso es de Dios. Dar es de Dios, porque la palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir, eso es de Dios. Diezmo, ofrenda y primicia, eso es de Dios. Porque el diablo no se le ocurre nada de eso, porque el diablo no desea que usted sea bendecido. No. Entonces él no te va a decir que ames, que sirva, que dé, que diezmes, ofrendas. No, nada, porque él no desea eso. El diablo ¿a qué vino? A robar, a matar, a destruir. Todo lo malo fue lo que vino el diablo. Entonces fíjense, año 2006, diciembre. Creo que era el 26 de diciembre en San Cristóbal. Al día siguiente yo regreso a Caracas. Y a ese día me dicen, capitán, decidieron que sustituir a varias autoridades y entre eso está usted. O sea que tiene que entregar bande y quedé a los 3 días desempleado. Después que pacté con el Señor, el 60%. Uno se da cuenta que cuando uno trata de tener una actitud del agrado de Dios, es muy probable que el diablo se levante. Se levantó con el diezmo allá en Banfoande, se levantó aquí con el 60%, y así siempre. Al mes mi señora, a los 15 días, mi señora también salió de la Fundación Banfoande y también quedó desempleada. Entonces mi señora dice, nos acostamos de presidente los dos y amanecimos desempleados. Entonces, fíjese, yo lo que tenía era una pensión como capitán retirado del ejército, una pensión de 1.200 bolívares, era 1.200.000, lo que ahorita es 1.200. Y pasó enero, febrero, marzo. En abril
Yo le digo a mi señora, mami, se supone que el 60% es en el próximo trabajo o empleo, pero Dios ha sido muy fiel con nosotros. Yo voy a empezarle a cumplir con el 60% de la pensión militar. Y de los 1.200 de la pensión militar, entregaba a Dios 720. Y estábamos viviendo de la liquidación de Banfoande, de Bande, que me dieron 280 millones de liquidación. Consumíamos casi como 10.000 bolívares mensuales, 8, 10.000 entre todos los gastos de la casa. Teléfonos, celulares, colegio, comida, los carros, todo como 10.000. Y mi pensión militar eran 1.200. Y entregaba 720. Año 2007, desempleado. Pero ese año entonces mi señora y yo entregué ahorita Sudeban hace 3 meses. Entonces mi señora y yo andábamos como yo ando ahorita. La gente me pregunta, ajá, capitán, ahora no está en Sudeban. ¿En qué anda? En los negocios de mi padre. Entonces fuimos a dar un taller de pareja en Mérida, y cuando veníamos de Mérida hacia San Cristóbal, mi señora y yo veníamos hablando de lo bonito, lo que Dios hizo en el taller de pareja, restaurando matrimonios, restaurando familias, y cuando veníamos, nosotros de la satisfacción decíamos, uy, es más agradable servirle a Dios. Más agradable servirle a Dios. Entonces, fíjense, para terminar allí lo que Dios me ha mostrado. Año 2006, habíamos pactado con el Señor el 60%, lo cumplimos en el 2007. En el año 2008, en diciembre, el presidente me llama y me dice, ya tienes mucho tiempo de vacaciones. Yo había estado trabajando 1 año en Corpivensa, pero ahí no era presidente, era director de planificación. Después que ganaba 7 millones en Bande, ahí en Corpivensa ganaba 3,5, la mitad. Y para mí eso fue como, yo decía que estaba en el taller del maestro, en un proceso. Porque después que yo tenía los carros de Banfoande y Bande, no tenía carro, no tenía escolta. Yo empezaba a trabajar en Corpivensa a las 8 de la mañana y tenía que pararme para salir con mi hijo a las 6 de la mañana para que me diera la cola y me dejara en Parque Central, porque él era el que se llevaba el carro para la universidad y para el trabajo de él. Y en la noche yo salía como a las 10 de la noche de Corpivensa y tenía que esperar una camioneta de Corpivensa que llevaba como a 5 a 6 y me venía dejando en la casa como a las 11 de la noche. Era como una circunvalación. Y entonces yo decía, mira el trato, había sido presidente de Bande, de Cadivi y de Banfoande y viceministro. Y ganaba 3,5 millones. No era suficiente para cubrir todos los gastos allá en la casa. Recuerden que les decía que gastábamos antes, ¿cuánto? 8, 10 mensuales. Y yo ganaba 3,5. Y la gente me decía, ¿y por qué usted acepta ese cargo después que fue presidente de esto y viceministro? Porque eso fue lo que Dios me puso. Eso fue lo que Dios me puso. Y aquí, esto no lo cambio por nada, porque es un trato especial de Dios conmigo. Me puso a vivir en escasez, así como a Pablo que decía, sé vivir en escasez y en la abundancia. Ahí me puso 1 año en escasez. Y fíjense algo bien puntual. Ya yo había pactado con el Señor, y estaba cumpliendo el 60%. De los 3,5 millones mensuales, yo le daba al Señor 1,800,000, 2 millones, y anotaba el resto, porque no tenía suficiente para cumplir con el 60%. Le daba el 30 o el 40. Recuerdo que en diciembre del 2008, cuando me dieron las utilidades, todas las utilidades yo las debía del 60%. Entonces es un trato especial de Dios con uno. Y yo anotaba ahí, Señor, esto es tuyo, dame los recursos para cumplir con el 60%. Ajá, pero en diciembre del 2008, después que pasé todo ese proceso,
Me llama el presidente y me dice, necesito que reciba Sudeban. ¿Y cuánto me gané yo en Sudeban en el 2009? 1 millardo. ¿Cuánto fue lo que me gané en Bandes en el 2006? 285 millones. Y en el 2009, 1 millardo. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y 2 meses después de recibir ahí Sudeban, 2 meses, un profeta de Estados Unidos, que ya era amigo nuestro, lo conocí en el 2004, no, en el 2005, nos invitó a almorzar. Gracias a Dios fue el hijo mío, Roy fue conmigo al almuerzo, y él oró por nosotros. Y entre las palabras que Dios me dijo a través del profeta de Estados Unidos en ese almuerzo, me dice, el Señor te dice que va a satisfacer los deseos de tu corazón, de que le entregues el 90% y tú te quedes con el 10%. Yo me quedé mudo y no recuerdo si dije amén. No recuerdo si dije amén. No recuerdo si dije amén. Pero sí le daba gracias a Dios, porque fíjense, Dios va a satisfacer los deseos de tu corazón, de que le entregues el 90% y te quedes con el 10%. Y el 10 va a ser suficiente para ti, para tu familia, para tus hijos, para los hijos de tus hijos y para tu ministerio. Y si Dios lo dice, Dios lo hace. Y si Dios lo dice, Dios lo hace. Y si Dios lo dice, Dios lo hace. Y yo le daba gracias a Dios por esa palabra tan bonita de que el 10% va a ser suficiente hasta para los nietos. Y gracias a Dios porque había estado conmigo en el almuerzo Roy, mi hijo mayor. Porque se imaginan cómo yo llego a la casa, hubiese tenido que ayunar, no como Esther 3 días, hubiese tenido que ayunar 1 semana para llegar a la casa y decirle a mi señora, mami, el Señor me dijo que a nosotros va a satisfacer el deseo de nuestro corazón de entregarle el 90% y quedarnos con el 10%. Pero siempre Dios es fiel, y así como allá dijo, pero no se preocupen, cada hijo va a tener casa, carro y negocio. Aquí dijo que el 10% va a ser suficiente para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y el ministerio. ¿Y qué más queremos? Dios es fiel. Y ahorita, para que ustedes vean cómo Dios va cumpliendo su palabra. Roy, nuestro hijo mayor, se graduó hace 4 años, en el 2009. Roy ya tiene casa y carro. Y Roy trabajaba 3 años antes de graduarse. Génesis, la segunda, se casó el año pasado, ya tiene casa y carro. ¿Qué es lo que le falta a los dos? El negocio. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿será que cuando Roy tenga casa, carro y negocio, paso al 70%? Y cuando Génesis tenga casa, carro y negocio, paso al 80%. Y Michelle, que es la tercera, la última, cuando Michelle tenga casa, carro y negocio, paso al 90%. Así es como yo lo he estado maquinando. Pero Dios siempre me ha sorprendido. De repente es antes. ¿Y saben en qué yo pienso todos los días? Y le digo a Roy, a Génesis, mire, vayan pensando rápido en qué van a montar su negocio. Porque del 60% que Dios le entregaba a Dios en el 2009 y 2010, yo gané, les dije, 1 millardo en el Sudeban 2009 y 2010. De ese 50%, porque Dios sí me dijo, diezmara a la iglesia, lleva el diezmo a la iglesia, y el 50% me lo guardas para lo que yo te diga. Y yo tenía una cuenta de ahorro donde te estaba depositado el 50%, que no era mío, era de Dios, y con sus intereses.
Y en el 2011 yo compré una finca para tener unas búfalas. La finca costó 1.150.000 bolívares. 600.000 bolívares era del 50% de que eres de Dios. O sea que yo ahorita soy administrador de una finca de Dios. Pero fíjense cómo Dios hace las cosas especiales. Roy trabajó 3 años antes de graduarse. Génesis trabajó 2 años antes de graduarse. Esas son consecuencias de la obediencia. Bendiciones sobre sus hijos y sobre sus nietos. ¿Y saben dónde los niños recogen cosecha en la tarde porque estudian en la mañana? Y tienen más dinero que su maestra. En Almolonga. ¿Quiénes han escuchado hablar de Almolonga? Almolonga es un pueblo cristiano en Guatemala. El 92% de Almolonga son cristianos evangélicos. Los niños recogen cosecha 2-3 horas en la tarde y tienen más dinero que su maestra. Los muchachos de 18, 19 y 20 años son dueños de los camiones que transportan las hortalizas para Honduras y El Salvador. Y cuando yo veo aquello, yo digo, esas son bendiciones de Dios sobre los hijos de los que andan en obediencia. Y ya yo lo vi en mis hijos, que trabajan 3 y 2 años antes de graduarse. Entonces, Dios me muestra que en Venezuela, nuestros hijos de las nuevas generaciones van a trabajar antes de graduarse. Yo declaro en el nombre de Jesús que las nuevas generaciones en Venezuela trabajarán antes de graduarse. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que los hijos, las nuevas generaciones, reciben herencia. Reciben herencia de los padres. Así es allá y así va a ser acá. Ahorita no es así. Los padres dicen que los muchachos estudien para que se gradúen y trabajen. Pero ahora la parte de la bendición de Dios sobre Venezuela es que van a trabajar antes de graduarse. Antes de graduarse van a trabajar y van a ser prosperados. Y fíjense algo, el año ese que yo estuve en Colpivenza ganando 3,5 millones, Roy estaba trabajando y ganaba más que yo. Entonces Dios me permite vivir cosas que Él me enseña. Y cuando fuimos al Molonga en el año 2001, yo fui con un grupo de funcionarios de la gobernación del Táchira y ellos allá oraban y decían, declaramos que el Táchira y San Cristóbal va a ser como Almolonga. Y yo le dije, ustedes se quedaron cortos. Venezuela va a ser como Almolonga. Venezuela va a ser como Almolonga. Toda Venezuela va a ser como Almolonga. Y Almolonga es un pueblo salvo. Es un pueblo sano. No hay, en Almolonga, no hay dispensario, no hay ambulatorio. Y yo le pregunto, ¿y la gente que se enferma? No, aquí casi nadie se enferma. Y los que se enferman, la mayoría Dios los sana. Y los que espiritualmente no son sanos, todos tienen para pagar la clínica en la ciudad. Entonces son un pueblo salvo, sano y prosperado. Un aplauso a Dios por Almolonga y un aplauso a Dios por lo que va a hacer aquí en Venezuela. Declaramos que Venezuela será un pueblo salvo, sano, libre y prosperado. Y fíjense, y yo me entusiasmo todo y Dios ahorita me está confirmando todo lo que estoy diciendo. Yo a veces quiero que el aire acondicionado esté bajito.
porque como Dios me muestra muchas cosas es con un escalofrío, yo no quiero confundirlo con el frío del aire acondicionado. Entonces yo a veces en la habitación, cuando estoy orando en el hotel, yo pongo el aire bajito de tal manera que no haya frío. De tal manera que cuando me peluzco digo, Señor, gracias por confirmarme eso. Un aplauso a Dios que es fiel. Ahora fíjense algo, les hablé del diezmo, de las ofrendas, de Banfoande y las ofrendas personales. Las primicias es un principio de Dios. La palabra dice, llevar las primicias de los primeros frutos a la casa del Señor tu Dios. Y en Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es rebosar? Que sobreabundar. O sea que es muy poquito el recipiente para lo que hay. Rebosar. En nuestra vida Dios nos ha dado más de lo que necesita. Yo necesito un reloj. Ahorita tengo 3 y he regalado como 5. Eso es sobre abundancia. Yo la otra vez cumplí años y le dijeron a mi señora que yo necesitaba. Y le dije a mi señora, bueno, de repente una chaqueta de este tipo. Ahora tengo 8 chaquetas. Y yo quería 1 o 2, ahí tengo 8. Después dije que una camisa de tal tipo, y ahorita las conté, tengo 10 camisas de esas. Una de esas camisas bonitas, de esas Columbia. Quiero una Columbia de esas. Ahorita tengo 10 en el closet. Pero yo el año pasado que nos mudamos, que yo sepa, regalé como 35 pantalones. Y camisas regalé como 60. Porque yo dije que no iba a tener nada en el closet que no usara. Y he tenido que regalar ropa sin estrenar, porque es demasiada. Eso se llama sobre. Un aplauso a Dios que es fiel. Ahora fíjense, este principio de las primicias, yo pacté con Dios que cada vez que yo tuviera sueldo y me aumentan el sueldo, ese aumento de sueldo, la diferencia es primicia. Ahorita hubo aumento del sueldo mínimo de 3.900 a 4.200. Esos 300, 400, eso debería ser primicia la primera vez. Y fíjense, me correspondió ser secretario privado en la gobernación del Táchira en el año 2000. Yo venía de estar desempleado 4 meses. Y mi primer sueldo como secretario privado en la gobernación del Táchira, eso es primicia. Pero al mes siguiente fue que me nombraron presidente de Banfoande y yo cobré en octubre, y ese primer sueldo de Banfoande es primicia. Y yo le decía a mi señora, mami, ¿será que Dios nos está probando? Yo sé que nos está probando, pero Dios me dice que a todos los que están acá también los va a probar. Levante la mano. Yo declaro en el nombre de Jesús que así como Dios me ha probado a mí, Dios los va a probar a cada uno de ustedes con respecto a los diezmos, las ofrendas y las primicias. Y declaro que Dios pone en su corazón que ustedes sean declarados fieles. En el nombre de Jesús, sean fieles. Ahora fíjense, primicia en agosto, primicia en septiembre, y en enero del 2001, toda la ganancia del mes de enero la entregué como primicia, porque ya yo había pactado con el Señor que todo lo que yo recibo en enero, eso es primicia. Y fíjense, en el año 2006, en febrero, mi señora me dice, papi, necesitamos apoyar a una persona que tiene problemas de salud. ¿Tienes algo allí para apoyarlo? Ofrenda, diezmo. Yo le digo, sí, tengo las primicias, porque estamos en febrero, tengo las primicias de enero. Y ella me pregunta, ¿y cuánto tiene? Yo le digo, 15 millones. ¿Y por qué tú tienes 15 millones si tú ganas 7? Bueno, déjame decirte. El año anterior, el año 2005, yo era representante ante la CanTV.
y fui a 5 reuniones de la CanTV. Y yo dije, la primera reunión en la CanTV del 2006, lo que me den, que me daban 1,000 bolívares por reunión, eso es primicia. Y la primera reunión fue en enero del 2006. 1,000 bolívares de CanTV, primicia. Y yo también era representante ante la CAF, Corporación Andina de Fomento. Y fui 5 reuniones en el año 2005. Y yo dije, la primera reunión de la CAF, Corporación Andina de Fomento, en el año 2006, eso va a ser primicia. Y la primera reunión fue en enero del 2006 y me dieron $900, daban por reunión. Y el año anterior, el 2005, yo había viajado a otros países con el gobierno y me quedaban viáticos. Y yo dije, decía yo, no, es lo que Dios le digo, que es lo que Dios me ponía en mi corazón. Lo que me quede de viático en el primer viaje del 2006, eso debe ser primicia. Entonces, 1,000 bolívares de CanTV, $900 de la CAF y $1,200 que me quedaron de un viaje en enero del 2006 a Bolivia, eso todo es primicia. Por eso es que yo ganaba 7 millones y las primicias en enero del 2006 fueron 15 millones. Un aplauso a Dios, que habla muy clarito. Dios habla clarito. Ahora fíjense, hay gente que piensa si debe diezmar del cestatique de alimentación. ¿Será que del cestatique debo diezmar? La palabra dice que de todo lo que reciba. Ahora usted dirá, bueno, pero es que lo que recibo del cestatique, eso no me alcanza ni siquiera para el almuerzo, para lo que está previsto. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia lo que dice es que debemos actuar en obediencia, en fe y en amor. Y cuando usted cumple con los diezmos, ofrenda y primicia, es un acto de fe, es un acto de obediencia y es un acto de amor a Dios y a sus proyectos. Y si usted actúa con amor, con fe y con obediencia, usted es bendecido en todo. Al final de las predicaciones, siempre hay algunos que se me acercan y me dicen, capitán, ore por mí para que me transfiera esa unción de prosperidad. Y yo le digo, Señor, y cuando la gente me pida eso, ¿qué debo hacer? Ora para que su corazón sea un corazón obediente. Levanten su mano. Yo declaro en el nombre de Jesús esta mañana que Dios transforma su corazón en un corazón obediente. Y ustedes van a ser bendecidos de una manera sobrenatural por la fidelidad, la obediencia y la fe con los diezmos, las ofrendas y las primicias. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Dios, que es fiel. Porque si usted quiere aprender a nadar, no puede, lo enseño a nadar aquí. ¿Ah? Tiene que ir o a una piscina, o a un río, o a la playa. Pero ¿cómo lo enseño a nadar aquí? Entonces, la clave del éxito está en lo espiritual. La clave del éxito espiritual está en la obediencia. Y la clave de la prosperidad, que Dios desea que su pueblo sea próspero, está en la fidelidad con los diezmos, las ofrendas y las primicias. No importa lo que usted cumple con traer diezmos, ofrendas y primicias a la casa de Dios, que es la iglesia. La responsabilidad del pastor, los pastores y los que están con ellos es administrar eso con una actitud del agrado de Dios. Pero ya ellos tienen que rendirle cuenta a Dios. Pero usted, en lo que lo entrega, ya usted está cumpliendo. Porque hay unos que se ponen a sacar derivadas e integrales. ¿Será que el pastor administra eso bien? ¿Será que el carro se compró el pastor es con los diezmos? Eso no es problema suyo. Ese es problema del pastor con Dios.
Un aplauso a Dios que es fiel. Ahora fíjense, ya hablamos del amor, de la fe, la obediencia y del dar. A Dios le agrada la humildad. A Dios le agrada la humildad. La palabra dice, si alguno es altivo, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo resalta. Ajá. Fíjense, nosotros fuimos en Almolonga en el año 2001, Almolonga. Y allá nos enteramos que Dios había resucitado 8 muertos a través de los pastores, de Mariano Ricaché y su esposa. Y aquí los vimos en el 2007. Y yo le pregunto, pastor, en el 2001 cuando fuimos a Almolonga, nos dijeron que Dios había resucitado a través de ustedes 8 muertos. Y ahora que estamos en el 2007, ¿cómo va eso? Van 28. Y yo me quedaba viendo a los pastores, porque compartimos con ellos el fin de semana y nos quedamos en la misma casa, y yo me quedaba viéndolo y le digo, Señor, ¿y por qué les das tanto poder? Y Dios me respondió con una pregunta, ¿y tú qué observas en ellos? ¿Qué creen que observé yo? Señor, son una mata de humildad. Y el Señor me decía, por eso es que les doy tanto poder. Porque son muy humildes. Y a Dios le gusta la humildad. Y en el año 2006 yo estaba en Bande y Dios me hablaba de humildad espiritual. Humildad espiritual. Y yo tenía como una semana con eso. Yo decía, eso deben ser los hermanos cristianos que andan con orgullo, altivez alrededor mío. Ajá, ¿cuál será? ¿Cuál será? Hasta que el Señor me dijo, no busques mucho, que eres tú. ¿Y por qué yo, Señor? Bueno, ¿te recuerdas el oficio que mandaste a tu jefe? Yo le mandé a mi jefe, yo era presidente de Bande y era viceministro. Y había un banco que tenía un desempeño muy deficiente. Y yo le digo, señor ministro, este banco es muy deficiente, hace malo esto, esto y esto. Eso no sirve, eso hay que liquidarlo. Y le pongo después en letras negras grandotas. Árbol que no da fruto debe ser cortado y echado al fuego. Mateos 3:10. Y firmo. Y Dios me dijo, eso es orgullo espiritual, porque yo te hablo, porque tú sientes que yo te escucho, porque tú sientes que yo te respaldo, porque has aprendido cada día más palabras y todo eso te ha levantado el orgullo. Y aun cuando tú tengas razón, o sean cosas que tú sientas que son mías, no debes imponerla, debes sugerirla, debes recomendarla, porque ellos son jefes tuyos. Y a una persona a quien tú verdaderamente ames, no le mandas un oficio así. Y Dios me traía a la mente a mi cuñado Ronald Blanco La Cruz, mi cuñado que yo lo amo, y me decía, si Ronald fuera el ministro, tú no le mandas un oficio así. Un aplauso a Dios que es fiel. Entonces, a Dios le gusta la humildad. Y si usted es humilde, Dios lo levanta. Hay que ser humilde. Y fíjense, Dios me hablaba de orgullo espiritual. Orgullo espiritual. O sea, tenemos que cuidarnos inclusive los que andamos en el espíritu. Y a Dios le gusta la honradez. Honradez, el que no se roba nada, algo que le llega, que no le pertenece, lo regresa, la honradez. Y la palabra, mire cómo dice, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden
con honradez. O sea que uno no debería tener preocupación de estarle contando el dinero a nadie, porque ellos proceden con honradez. Fíjese, en Banfoande, en el año 2002, a mí me llevan a la junta directiva 80 millones como ingresos extraordinarios. Y yo digo, ¿de qué son esos 80 millones? Esos 80 millones son por falla de los cajeros automáticos que los clientes del banco no han reclamado. Y entonces yo le pregunto a los directores del banco, ajá, ese dinero que es de los clientes, si fuera de ustedes, ¿qué les gustaría que se hiciera? Y los directores del banco respondieron que me lo regresaran. Y yo dije, eso es lo que vamos a hacer. A regresar el dinero aun cuando los clientes no lo han reclamado. Y le mandamos una carta a los clientes diciendo, estimado cliente, este banco ahora se rige bajo principios y valores, entre los cuales se encuentra la honradez. Por lo tanto, le estamos devolviendo tanto dinero, el cual se le depositó en su cuenta número tal y tal, aun cuando usted no lo ha reclamado. Y no regresamos 80 millones, regresamos 120 porque mandé a revisar 3 meses más hacia atrás. Ahora, ¿qué me decían a mí? Que con ese dinero el banco tenía 81 años quedándose con ese dinero. Pero algo me decía que tenía que regresarlo. Pero los gerentes del banco me decían, pero es que tenemos 50 años quedándonoslo. Podemos seguir haciéndolo porque nadie nos va a decir nada. Lo regresamos. Y a los 15 días convocaron una reunión en Caracas de emergencia de los bancos del Estado. Ahí aproveché y le presenté los gráficos del banco al presidente. Mire, presidente, el banco cómo ha crecido de una manera impresionante en 2 años. Pero necesitamos capitalizar el banco. ¿Y cuánto necesita? 15 millardos. Y el presidente le dijo, yo era presidente de Banfoande, al presidente de Bande, dale los 15 millardos. Y yo recibí 15 millardos en un mes y en efectivo. En septiembre del año 2002, cuando a todos los jubilados de la administración pública, al que se jubilaba, le daban un bono porque el gobierno no tenía dinero. Pero el gobierno no tenía dinero, pero papá sí tiene dinero siempre. Papá siempre tiene dinero. Entonces fíjense, ¿cuánto regresamos? 120 millones. ¿Y cuánto Dios nos mandó? 15 millardos. ¿Verdad que es buen negocio ser honesto, honrado? Es del agrado de Dios y Dios responde. Después fíjense, el año pasado yo fui a dar una conferencia a hombres y mujeres de negocio en Maracaibo. Y hablé yo y hablaron 2 más y yo fui el último. Cuando yo termino, todos se retiran y en el atril queda un bolígrafo, el bolígrafo. Le pregunto a los que hablaron antes que yo si el bolígrafo era de ellos, me dicen que no. Entonces yo digo, este bolígrafo debe ser del hermano empresario cristiano brasileño que fue el moderador. Y le digo, Sergio, este bolígrafo es tuyo. Sí, ese es mío. Bueno, toma que lo dejaste olvidado en el atril. Al día siguiente, el sábado, nos reunimos como 3 horas con 15 empresarios ya de Maracaibo y tuvimos como 2 horas reunidos con ellos. Se retiran todos y yo reviso al final todo el salón y cuando veo sobre el escritorio volvió a dejar Sergio el bolígrafo olvidado. Y le digo a mi señora, mami, mira, Sergio dejó olvidado el bolígrafo ayer anoche y ahorita lo volvió a dejar aquí en la reunión. Vamos a entregárselo. Le llevo el bolígrafo a Sergio. Le digo, Sergio, aquí está el bolígrafo que dejaste olvidado anoche y ahorita otra vez en la tarde ya en la reunión. Y él me dice, mejor te lo quedas tú que lo vas a cuidar más que yo. Ahora, el bolígrafo no es este, ¿no? El bolígrafo es este. El bolígrafo que yo le regresé en la noche y le regresé el sábado en la tarde es este Mont Blanc dorado que vale $1,200. Un aplauso a Dios que es fiel. Y Dios me dijo,
El bolígrafo llévatelo para todas las predicaciones y todas las conferencias, para que mi pueblo sepa que a mí me gusta la honradez. Levanten su mano. Yo declaro en el nombre de Jesús que todas las personas que estamos acá tendremos un alto nivel de honradez del agrado de Dios. Todas las cosas que lleguen a nuestras manos que no nos pertenezcan, las regresaremos. Y no buscaremos nada que no nos pertenezca lícitamente y que sea del agrado de Dios. Y así ustedes van a ser bendecidos de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Dios que es fiel. Ahora fíjense, ya para terminar, yo ahorita quiero orar por los hombres y mujeres de negocio, van a pasar acá. Pero fíjense, dos cositas. Una, estrategia para que monten negocio y sean exitosos. La estrategia es que monten negocio y lo que produzcan lo hagan con amor. ¿Me están escuchando? Fíjese, no importa que usted ponga a vender arepa, empanada, perro caliente, hamburguesa, jugo, chicha, ¿cómo llaman el otro? Pepito, patacones. Fíjese, si usted hace empanada, o arepa, o perro caliente, o hamburguesa, y la persona que se come una hoy no regresa, esa hamburguesa no está hecha con amor. Si usted hace jugo o chicha y la persona que se toma ese jugo, esa chicha, no regresa, esa chicha y ese jugo no está hecho con amor. Si usted lo hace empanadas, arepa, perro caliente, pastelito, chicha, jugo, y usted la hace con amor, la gente le hace cola. La gente le hace cola. Entonces fíjense, clave del éxito. Dios les está hablando porque Dios me ha dicho, explícale bien a mi pueblo porque lo quiero prosperar. Para que monten su negocio desde pequeño. La palabra dice, el que en lo poco me sea fiel, en lo mucho lo pondré. Hay gente que empezó con un carrito de perro caliente y ya tienen 10 y 20. Hay que empezaron con un carrito de perro caliente y tienen restaurantes. Se empieza por lo poco siendo fiel. Entonces fíjense, yo lo he visto. El que vende chicha en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, le hacen cola. Y a las 11 de la mañana ha vendido toda la chicha. Yo conocí a un muchacho que vendía tisana en Tinaquillo. Y vendía tisana solo, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde frente a una fábrica. Y a la 1 había vendido todo. Yo decía, este es lo que trabaja, son 3, 4 horas diarias. Y yo sacaba cuenta y él se ganaba lo que sería ahorita, por decir, 3.000 bolívares diarios, 3.000 bolívares diarios. ¿Cuánto se gana al mes? Un rialero. ¿Pero por qué? Porque la tisana que él hacía era una tisana hecha con amor. Es como que usted tiene una novia y a ella es que le está haciendo la hamburguesa. O a alguien que le gusta, que usted quiere que sea su novio o su novia y la lleva a comerse esa arepa. Y fíjense algo, en la calidad no ahorre. Si usted hace arepa, empanada, perro caliente, tiene que ser el mejor pan, la mejor harina, el mejor queso, la mejor carne. Pero que el que se coma eso, si es robusto, se come 2. Si es más robusto, se come 3. Y si él fue solo hoy, mañana regresa con la novia. Mañana regresa con su esposa, con sus hijos. Porque él, así como fue bendecido con eso, él quiere que sea bendecido su familia. Pero si usted vende algo y la gente no regresa, usted no debe dormir esa noche.
fíjense algo. Hay gente que hace jugo o chicha y vende todo el día vendiendo jugo y vendiendo chicha. Y a las 6 de la tarde se va para su casa y prepara una jarra de jugo o de chicha. Y esa chicha que él prepara para su casa es diferente a la que vendió todo el día. ¿Por qué es diferente esa? Porque esa es para su esposa y sus hijos y esa está hecha con amor. Esa chicha hecha con amor es la que tiene que vender todo el día. Les digo esto porque Dios desea que su pueblo sea prosperado. Y el precio que pongan es el precio más bajo posible que les haga sostenible. No pongan precios exagerados. El precio más bajo posible, que usted tenga su ganancia, pero en lugar de vender 10, usted va a vender 100. En lugar de vender 100, usted va a vender 1000. Entonces usted va a ganar por volumen. Y en lugar de tener a una persona para que lo ayude a hacer las arepas, usted va a necesitar 3 personas. Entonces bendice porque genera empleo, consume más materia prima. Y eso es un ciclo virtuoso. Empresas creciendo, más trabajadores, más materia prima. Y eso imagínense que va a ocurrir en toda Venezuela, va a ocurrir así. Levanten su mano. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios le da a ustedes ideas, estrategias para montar negocios del reino, y que tengan una actitud del agrado de Dios. Y declaro que ustedes van a ser fieles en lo poco y Dios lo va a poner en lo mucho. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Fíjense, escuchen bien. Nuestra lucha en el área económica financiera es contra el espíritu de Mamón. Recuerden que la palabra dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. En el área económica financiera, nuestra lucha es contra el espíritu de Mamón. El espíritu de Mamón es el espíritu de amor al dinero. Se manifiesta como codicia, avaricia, egoísmo. Pero es el mismo espíritu de pobreza, de miseria y de escasez. Y Dios me mostraba a mí que Venezuela va a ser libre del espíritu de Mamón, pero va a ser libre del espíritu de Mamón vacunándose con la triple espiritual. La triple espiritual es diezmo, ofrenda y primicia. Hay gente que no repitió. La triple espiritual es diezmo, ofrenda y primicia. Levanten todos sus manos, todos, los que están allá, los que están acá, cierren sus ojos. Yo declaro en el nombre de Jesús que todas las personas que estamos acá, nuestra familia y nuestra descendencia, declaro que son libres del espíritu de Mamón. Declaro que son libres del espíritu de codicia, de avaricia y de egoísmo. Declaro que son libres del espíritu de pobreza, de miseria y de escasez. Declaro que Dios los bendice y los prospera de una manera sobrenatural. Declaro que Dios pone en su corazón el deseo de serle fiel, con los diezmos, con las ofrendas y con las primicias. Y así vamos a ser bendecidos de una manera integral. Vamos a ser salvos, sanos, libres y prosperado para la gloria de Dios y para bendición de nosotros, de nuestra familia y de Venezuela, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que ustedes, Dios les da ideas, estrategias para montar negocios, empresas, y los que tienen empresas y negocios, Dios les da estrategia para expandirse, para crecer. Y declaro que ustedes van a ser muy bendecidos y van a ser instrumentos de bendición y van a ser prosperados, pero es para que sean de bendición y de prosperidad de los trabajadores, de los clientes y de la iglesia de Dios, para que se expanda por toda Venezuela de una manera sobrenatural. Te damos gracias, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos. Gracias por la palabra.
Gracias por disponer nuestro corazón para escuchar y sobre todo para obedecer tu palabra. Yo declaro bendición, prosperidad, que tienen nuevo nivel de obediencia, nuevos niveles de fe, nuevos niveles de amor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús.